Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundana. Mundano. Mundo. Mundano. Ciencia. Ciencia mundana. Alfredo Caro, ¿cómo estás? Muy bien, con las pilas recargadas Sí. desde el mes de agosto, sí. A mí ya se me han descargado. En una semana he conseguido que se me descarguen las pilas. Bueno, no tanto, no miento. Pilas cargadas de nuestro divulgador científico favorito. No os vamos a contar el currículum de Alfredo, pues entre otras cosas, porque si no, no podríamos hablar con su invitado de lo largo que es, que probablemente el currículum de su invitado sea igual de largo, ¿no, Alfredo? ¿O más? Es larguísimo. Ha trabajado distintas cosas, pero hoy nos vamos a centrar en vacunas. Pues está el tema de la tercera dosis, está el tema de los efectos secundarios, la efectividad, eficiencia, que son dos conceptos distintos. Muy distintos. El tema de la obligatoriedad, y bueno, podemos celebrar un poco que somos uno de los países del mundo con más porcentajes de vacunados. Ahí estamos entre Portugal y España. Y Asturias ya, vamos, el top. Asturias se sale. Se sale y demuestra un poco que todo eso que se lleva diciendo durante décadas de que hay muchos grupos de antivacunas y que tienen fuerza, pues no es así. Vamos a hablar de todo esto con Abel Novoa. Él es médico coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Yo lo conocí cuando era presidente del colectivo No Gracias, un colectivo, una página web que trabaja bastante el tema sanitario desde un punto de vista crítico y bastante científico. A mí me gusta mucho, he aprendido y sigo aprendiendo con el colectivo No Gracias. Bienvenido, Abel, y muchas gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a vosotros, encantado. Bueno, ¿de qué empezamos? ¿Por la obligatoriedad o por la tercera dosis? Vamos a empezar por algo que creo que es más desconocido. Yo no sé si, Abel, has leído un artículo que sale en la agencia SINC sobre los cambios en la menstruación tras la vacuna de la COVID. Hemos hablado de un efecto secundario en concreto, que en la Universidad de Granada y el Hospital Universitario de San Cecilio se está realizando un estudio científico. Lo lidera la profesora Laura Baena, y están tratando de evaluar si la vacunación está asociada con esta consulta, que es cada vez más frecuente, de esos trastornos menstruales después de la vacunación. El estudio tiene 3 ramas, pero bueno, están haciendo un cuestionario online que ya lleva 14.000 respuestas, 14.000 mujeres que han respondido y que esperan estar cerrando ahora en septiembre. Pero aunque no hay datos definitivos y no está publicado, se calcula que el 70% de las mujeres que han participado dicen haber presentado cambios en su regla tras la vacunación. Parece que volvemos a esa falta, o la falta de una metodología científica con perspectiva de género. Exactamente. Porque sobre todo porque el 77% de los efectos secundarios de las vacunas contra SARS-CoV-2 notificados a la EMA se han producido en mujeres, y porque este efecto secundario de la menstruación no aparecía en esos efectos secundarios de los ensayos clínicos. Entonces yo quería... ¿Por qué crees, Abel, que pasa esto, que no aparecen estos efectos secundarios notificados en los ensayos clínicos? Bueno, es bastante frecuente que los efectos secundarios raros, aquellos que ocurren cuando un medicamento o una vacuna es administrado a muchos miles de personas, no aparezcan en los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos son pues una visión simplificada de una población además muy seleccionada, que suele ser pequeña y que por tanto y además con un seguimiento a pocos meses, ¿no? Entonces los efectos secundarios que aparecen cuando se vacuna a más personas, es decir, que son más raros, y los que aparecen más tardíamente, es decir, después de pues a lo mejor un par de años de seguimiento, no aparecen en los ensayos clínicos. Esto es bastante frecuente. El problema no es que esto sea así, sino que no tengamos un sistema para detectar estos efectos secundarios raros, que cuando un medicamento como la vacuna es administrado a millones y millones de personas, lógicamente va a afectar a muchas personas, ¿no? Al final. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de notificación de efectos adversos de medicamentos y de vacunas es pasivo, o digamos que son los propios facultativos los que reportan efectos secundarios que ellos asocian a la vacunación. Yeah. Se calcula que menos del 10% de los efectos secundarios son notificados, es decir, en el mejor de los casos. Es decir, que el 90% de los efectos secundarios raros que tienen que ser notificados y conocidos una vez que el medicamento está incorporado en el mercado no se notifican y por tanto no se van a conocer. Esto es una debilidad tremenda que tampoco es casual. Es decir,
no se nos escapa los intereses comerciales que hay, y desde luego a la industria farmacéutica no le interesa nada tener sistemas que sean adecuados para detectar efectos secundarios, y por tanto pues simplemente ha debilitado las agencias para que este sistema de notificación pues esté bastante capturado, ¿no?, por los intereses comerciales, y al final sea poco eficaz. En relación con las alteraciones menstruales, lo que me he revisado últimamente ante las noticias es que los datos oficiales no hablan de que parezca que exista una causalidad, ¿no?, entre una relación causal entre la vacuna y las alteraciones menstruales, pero insisto que esas conclusiones están basadas en un sistema de notificación que es claramente deficiente, con lo cual lo que hay que hacer es mejorar esos sistemas, ¿no? Es mejorar ese sistema y en este caso pues hacer un estudio específico para ver si efectivamente eso sucede. Yo creo que hasta que no se termine ese estudio no podemos estar seguros de que no sea así. Claro, curiosamente, las vacunas hasta esta semana pasada que la FDA, la estadounidense, aprobó ya definitivamente la de Pfizer, en teoría todavía está en fase 3. O sea, todavía tendría que sistemáticamente analizarse los efectos secundarios, ¿o me equivoco? No, es así. De hecho, esa fue una de las garantías que se exigieron para introducir por la vía rápida que se dice estas vacunas. La vía rápida está diseñada para que efectivamente, los trámites burocráticos y regulatorios, que son muy importantes para que los medicamentos que llegan al mercado sean seguros y sean eficaces, pues esa vía rápida, digamos que se salta alguna de estas garantías porque, hay una situación de necesidad o estamos ante una enfermedad grave o mortal rápidamente progresiva y los pacientes no pueden esperar, pero siempre que se introduce condicionalmente, es decir, se exige que la industria farmacéutica siga estudiando el medicamento y siga reportando los resultados que va teniendo, ¿no? Desde mi punto de vista se ha cerrado demasiado rápido. Hay mucha polémica también con este cierre, digamos, en Estados Unidos con la aprobación definitiva de la vacuna, porque eso hace que la industria farmacéutica se relaje. Claro. Lo que sabemos es que después de de esa aprobación definitiva, la industria con otros medicamentos ha pasado, no estudia con el mismo rigor lo que es la eficacia, ¿no?, de la vacuna y la seguridad. Y por tanto yo creo que en este caso, y además con la variabilidad que existe, viral, las mutaciones, en fin, yo creo que se ha cerrado precipitadamente, ¿no? Yo creo que hubiera sido bueno mantener esa condicionalidad y que la industria tuviera la obligación de seguir reportando datos, ¿no? De hecho, yo creo, que no solo es una cuestión de seguridad del medicamento y la vacuna en este caso, sino de confianza, ¿no? Nosotros somos afortunados, somos un país con muchísima confianza en el sistema sanitario público y se ven las tasas de vacunación, pero Estados Unidos está estancada, no sé si en el 50 y tantos % de la población. Creo que ¿tú crees que esto también puede afectar a la confianza en esos sectores mal llamados antivacunas? Sí, está claro que la confianza hay que ganársela. Cuando se piensa que los antivacunas, por llamarlos así, ¿no?, porque yo prefiero hablar de duda vacunal, sí. Son personas que tienen dudas o reticencia vacunal, y eso es lo normal, además. Yo creo que todos los hemos tenido cuando nos hemos puesto la vacuna, ¿no? Claro. Y es lo que tenemos que hacer. Ciudadanos críticos que pedimos transparencia y datos, ¿no? Pero cuando esa confianza se pierde, se pierde muy rápidamente, obedece siempre, no obedece a que los ciudadanos sean estúpidos o irracionales o fanáticos, ¿no? Yo creo que eso es una manera de reducir la situación que me parece que no responde a la realidad de los ciudadanos. Hay muchas causas por las cuales no quieren ponerse la vacuna. Una de ellas, por ejemplo, es que no tienen acceso a la vacuna. Es decir, que dicen que no se la están poniendo, pero en realidad es que no han podido acceder a ella. Y eso en Estados Unidos está pasando. La población de color está mucho menos vacunada que la población blanca. Y eso no es porque haya más, negadores de vacunas entre las personas de color que entre las personas blancas, sino porque tienen peor acceso a esa vacuna. Se puede tener peor acceso por muchos motivos. Uno de ellos es el nivel cultural. No llegan las campañas, digamos, los sistemas, los procedimientos de vacunación no están accesibles, no pueden ir a los sitios a vacunarse. En fin, hay muchos problemas que hacen que una persona no esté vacunada todavía, no solamente que la rechace, ¿no? Claro. Pero por otra parte también Estados Unidos, la población americana ha sufrido especialmente los excesos de la medicina, ¿no? La medicina en Estados Unidos, cuyo
principal objeto es la generación de beneficio, porque es una medicina privada y que los ciudadanos tienen que pagar o copagar de manera amplia, han sufrido enormemente las indicaciones pues con ensayos clínicos deficientes o con evidencias científicas muy débiles, pero que producían una utilización masiva de productos, desde antidepresivos, medicamentos para el dolor, la epidemia de mórficos, que ha sido claramente debida a las indicaciones médicas, ¿no? Sí. Y que ha causado miles y miles de fallecidos. Todo esto que lleva una larga tradición, con enorme, además allí muy judicializado, con lo cual de vez en cuando saltan acuerdos judiciales o extrajudiciales, mejor dicho, de personas afectadas por medicamentos que cobran indemnizaciones millonarias. Todo eso hace que en Estados Unidos las empresas con peor reputación sea la empresa farmacéutica, ¿no? Claro, Entonces es normal que tengan, digamos, estas dudas, ¿no? Porque allí el capitalismo, el biocapitalismo les ha golpeado duro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que las autoridades tienen que ganarse la confianza. Desde luego no creo que sea obligando, ¿no?, por ley a la vacunación, porque eso es contraproducente, yo creo. O sea, hablando de eso, de la obligación, ¿no? Has participado en un debate, pues podríamos llamarlo así, en el periódico La Verdad de Murcia, en torno a la petición por parte del gobierno regional murciano de solicitar la obligatoriedad de la vacunación. Y me llama la atención en algún aspecto que dice que se compara la vacunación con el cinturón de seguridad. ¿Por qué crees que no hay que, en tu opinión, no hay que hacer obligatoria la vacunación? ¿Por qué? Bueno, hay muchos motivos, no solamente uno. Yo creo que más de sentido común es que no funciona. La obligatoriedad de la vacuna no funciona, no genera más confianza en las vacunas y las personas se vuelven, pues generan más dudas, ¿no? Y además en nuestro país no tenemos un problema grave, con lo cual podríamos generar un problema donde no existe. En España los ciudadanos confían en las autoridades, confían en los sanitarios que les recomiendan medicamentos y vacunas, y tenemos un porcentaje mínimo de personas que presentan duda vacunal, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista práctico, puede ser que fastidiemos el invento, ¿no? Y por tanto yo creo que es mejor, no, pues en este sentido, solamente desde el punto de vista práctico, no tomar medidas que pudieran empeorar la situación, que en nuestro caso es idílica en relación con otros países del mundo, ¿no? Pero luego hay motivos que son más de tipo ético. Las personas se niegan a la vacuna por muchas razones. Muchas de ellas tienen que ver con creencias, tienen que ver con filosofías de vida, tienen que ver con personas que tienen información que puede ser sesgada, pero que ellos creen en ella, ¿no? Y desde el punto de vista pueden ser una negativa irracional, ¿no? Porque están manejando una información que no es exacta. Pero en todo caso, ir contra la decisión autónoma de una persona que no está coaccionada, que no está manipulada gravemente y que toma la decisión de no vacunarse, pues hay que justificarlo muy bien, porque porque hemos visto muchos excesos, digamos, autoritarismo estatal o de otro tipo, ¿no? Que en materia de salud, sí. En materia de salud. Esto yo creo que es sumamente peligroso, y además porque estamos no olvidemos, con medicamentos que son productos biológicos activos que tienen efectos secundarios, que además no garantizan absolutamente ni que no contagies, ni que no puedas fallecer a pesar de estar vacunado. Es decir, que hay una incertidumbre que es inevitable a cualquier tecnología, ¿no? Y desde luego a los medicamentos, que no es reducible, y desde luego meternos en el lío de por ley empezar a obligar a los ciudadanos a inyectarse pues determinados productos me parece muy peligroso. Me parece que es una pendiente resbaladiza que puede abrir la puerta a abusos, y además, como bien sabe Alfredo, en un mundo científico que realmente es muy preocupante la situación, porque está sometido a los intereses fundamentalmente comerciales, y estos intereses comerciales obviamente lo que quieren es vender productos y no exactamente mejorar la salud de la población. Es decir, que no coinciden estos objetivos, y por tanto pues tenemos muchos productos en el mercado con evidencias que parecen estupendas y que realmente han sido generadas en experimentos científicos manipulados, mal divulgados, mal diseñados, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que esa incertidumbre no se puede sustraer, y tenemos que ser conscientes de la complejidad
y de que no podemos reducir las cosas a que por imperativo legal vamos a obligar a las personas a ponerse un producto biológico activo. Vamos a volver al convencer, ¿no? Claro, no, es que además el convencimiento, la confianza, Claro. el debate público abierto y transparente, el dar datos de cómo va la campaña, todo eso está faltando, esta es la realidad. No sabemos cómo va la campaña, cómo los efectos secundarios también por estratificados por edad y por sexo, ¿no? Como decíais antes, el problema de la discriminación, de la información que tenemos, pues cómo ha ido los efectos secundarios en las mujeres. No tenemos una información desagregada, ¿no? Yo creo que este es el problema. Esto sí que puede generar desconfianza en la población, Claro. pero en general la transparencia genera confianza y es verdad que la confianza se pierde muy rápido y se gana muy lentamente, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes de la complejidad en un mundo cada vez con más fuentes de información más accesibles, con científicos además, científicos serios que dan información contradictoria o que no coincide, con lo cual es normal que las personas que antes tenían como mediadores únicos a los científicos o a los técnicos, antes eran los únicos que interpretaban la ciencia, ahora todo el mundo tiene acceso a esos datos y todo el mundo los interpreta de alguna manera y muchos legos lo hacen, ¿no? Y yo creo que el problema también es que hay muchos legos que lo hacen. Bueno, yo no creo que eso sea un problema, yo creo que los legos tienen que estar en esos debates, porque la perspectiva, por ejemplo, la perspectiva del riesgo es una perspectiva donde los implicados tienen que también introducir sus valores. No, está claro. Claro, porque ahora mismo digamos que el paradigma de la gestión del riesgo es utilitarista, es decir, si produce más beneficio que perjuicio, ¿no? Pero el beneficio que produce o el perjuicio que produce tiene que ser valorado por los afectados. Y porque hay diferentes concepciones a la hora de evaluar esos riesgos, ¿no? Y muchas veces no coinciden la evaluación de los técnicos con la evaluación de los ciudadanos, ¿no? Entonces ahí hay un salto que yo creo que también es peligroso, el pensar que tenemos que fiarnos completamente de los técnicos y que los legos no deben estar en las comisiones, por ejemplo, que deciden cómo se implanta la vacunación, ¿no? Hay un aspecto que habéis mencionado históricamente, desde No Gracias y de vuestra visión, la cuestión de la necesidad. Si se hace obligatoria una vacuna, el Estado tiene que indemnizar. Y es un concepto que no se oye. Explícalo un poquito por qué. Claro, hay, lógicamente, en el momento en el que un Estado obliga a inocularse un producto que es biológicamente activo, pues hay unos efectos secundarios que pueden producirse y que se producen, de hecho, con algunos de ellos de la muerte, que deben ser indemnizados, porque las personas no han tomado la decisión autónomamente, sino que han sido impuestas por ley, ¿no? Eso hace que en los países donde la vacunación, algunas vacunas son obligatorias, como en Estados Unidos, exista un seguro que asume el propio Estado y que indemniza a las personas en las que se demuestra una relación de causalidad, ¿no? Esto también lo que hace es generar una enorme conflictividad legal, porque las personas pueden interpretar que un efecto que tienen después de ponerse la vacuna se debe a la vacuna y a lo mejor no se debe. Con lo cual, como sabemos también, todo a lo que nos obligan nos hace sospechar, ¿no? Y por tanto, imaginaos en una situación de obligatoriedad, pues estaríamos todos pendientes de a ver si me voy a sentir algo y me voy a encontrar mal, y porque además es que si eso pasa, pues voy a denunciarlo, ¿no? Eso genera una conflictividad legal, que me parece que también hay que pensárselo mucho. Nosotros estamos en un escenario muchísimo mejor que los países donde la vacunación es obligatoria, porque sencillamente jugamos con confianza de la ciudadanía. Ahora, esa confianza creo que hay que mantenerla, y en este caso, insisto, creo que no se están haciendo las cosas con la suficiente transparencia y por tanto hay un riesgo de que algunas voces que hay ultras, ¿no? De derecha y izquierda en este caso, y que son anticientíficas, básicamente, ¿no? Que no se fían absolutamente nada de la ciencia, ¿no? Lo cual es irracional absolutamente. Pues esas voces, digamos, que tengan un terreno abonado. Yo creo que no hay que darles ninguna opción y entonces eso solo se puede hacer con transparencia y desde luego no con obligatoriedad, que lo único que haría sea alimentar teorías de la conspiración y digamos este tipo de discurso, ¿no? Otro argumento que me ha gustado es el de la falsa seguridad, el que daría una falsa seguridad. Explícalo brevemente. Sí, bueno, yo aquí en Murcia estoy gestionando las residencias en relación con la pandemia y hemos tenido la mayoría en la quinta ola, donde casi todos los trabajadores están vacunados, excepto un pequeño grupo, un 5% aproximadamente,
en casi todas las infecciones que hemos tenido en las residencias, que proceden de los trabajadores, porque las visitas de familiares muy seguras pues se ha producido por trabajadores vacunados. Hemos tenido trabajadores no vacunados por un tema ideológico, de creencias, que se han infectado, pero que no han infectado a residentes porque son especialmente meticulosos. Es decir, las personas no vacunadas, a pesar de que no quieren ponerse la vacuna, sí que son conscientes de que, bueno, pues que van a ser los principales sospechosos si hay un brote y, por tanto, son especialmente cautelosos, ¿no? Y al contrario, ha habido una falsa seguridad por parte de los vacunados pensando que no iban a transmitir el virus. Sabíamos que con las variantes anteriores era así, es verdad que se disminuía el número de virus en la mucosa nasal y por tanto eran menos infectivas las personas vacunadas, pero con la variante Delta sabemos que ya no es así. Es decir, la variante Delta ha destrozado esa idea de que la vacuna evita contagios y estamos viendo pues un número de contagios superior a la tercera ola, aunque afortunadamente con muchos menos fallecimientos, que es lo importante al final, ¿no? Y que en este sentido, ¿qué opinas de la tercera dosis de la vacuna? Bueno, no hay datos todavía los datos importantes que tenemos que manejar para saber si hay que recomendar tercera dosis es el dato de mortalidad. La mortalidad sigue reduciéndose y no hay ningún dato de que la mortalidad esté aumentando en los colectivos vulnerables. Por tanto, ahora mismo con el dato de la mortalidad, no de los contagios, tenemos que acostumbrarnos a lo mejor a que nos vamos a contagiar de COVID y que no va a pasar nada. Con ese parámetro, desde luego, yo ahora mismo no recomendaría tercera dosis. Sobre todo, sabiendo que que los países en vías de desarrollo, la mayoría de los ciudadanos no están vacunados. Y ese es el verdadero riesgo. Sí. Porque, como sabemos, la alta transmisión viral lo que produce son nichos en los cuales la mutación es más posible, como pasó con la variante Delta en la India, y por tanto, y sabemos que ese no es un riesgo local, es un riesgo mundial en poco tiempo, ¿no? Así que yo creo que el objetivo número uno debe ser vacunar a toda la población posible mundial, no el poner una tercera dosis para, alimentar una falsa seguridad desde mi punto de vista ahora mismo. En los países acomodados, ¿no?, que tienen vacunas de sobra, yo creo que eso es bastante inmoral. De hecho, esta misma semana la Unión llegaba a un acuerdo con AstraZeneca para recuperar aquellas dosis que había perdido por el camino. La verdad es que ha sido un placer escuchar a Abel Novoa y volvemos a lo de siempre, convencer y vacunas para todos y para todas, ¿no? ¿Sería ese el resumen ejecutivo? Sí, yo creo que la reticencia vacunal tiene que afrontarse con información, con debate público, con transparencia, con datos que sean informativos, no datos estadísticos que no puede interpretar la ciudadanía, y con participación también en las comisiones que deciden a quién se vacuna primero o cómo se vacuna, ¿no? Con participación de legos de ciudadanos, porque pueden tener unos valores que pueden ser importantes a la hora de poner en marcha campañas o hacer información o poner las vacunas, ¿no? Yo creo que todos esos valores, que son valores democráticos en realidad y que pensábamos que no tenían nada que ver con la ciencia, Alfredo lo sabe mejor que yo, son muy, muy importantes como garantías para tener un buen conocimiento público, ¿no?, científico. Y por tanto no se puede separar democracia y ciencia, ¿no?, que parece que o política. Bueno, pero tampoco quiere decir que los científicos no sean demócratas y no tengan ese valor. No, por supuesto, no, pero hay una visión de los científicos que es muy tecnocrática muchas veces. Sí. Ellos creen que son los únicos que pueden tener decisión en determinados temas porque son los que tienen más conocimiento. Yo creo que esta es una visión sesgada de lo que es el conocimiento y sobre todo su aplicación, ¿no? Será porque nosotros tenemos al científico humano aquí. Eso. Hombre, vaya suerte que tenéis, no lo sabéis bien. Entonces decimos, bueno, si son todos como Alfredo, es guay todo. Ojalá. Y todos tienen una mirada en la que piensan en todos y en todas, como decíamos, ¿no? Abel Novoa, muchísimas gracias por haber estado esta tarde-noche con nosotras en la galería. Ha sido de verdad un placer escucharte. Que va. A vosotros por el interés y por haberme invitado a la confianza. Hasta la próxima. Y también hasta la semana que viene, Alfredo Caro. Nos escuchamos la semana que viene cuando ya empezamos nueva programación y además ya verás con alguna sorpresa que habrá antes de Ciencia Mundana. Que tengas feliz semana. Igualmente, Agur.